Hola, ciao a tutti. Bueno, para quienes se sumaron desde hace más o menos un mes o un poquito menos de un mes, bueno, les cuento que por las dudas, no soy youtuber, no soy autodidacta disfrazada de abogada, soy abogada, doctorada, con experiencia en gestión pública. La mayoría de mi trayectoria pública la realicé en Argentina, en Córdoba, en Buenos Aires. Pueden encontrar en mi biografía de YouTube una pequeña síntesis, si no me googlean, pueden buscarme como María Elena Troncoso, el apellido Giorgi, lo sumé luego que obtuve el reconocimiento de ciudadanía italiana. Desempeñé distintos cargos públicos, sobre todo en el ámbito cultural. Llegué a ser subsecretaria de Cultura de la Nación Argentina. También durante la pandemia ocupé el cargo de directora de Radio Nacional Córdoba, de la República Argentina también. Me he desempeñado como actriz del elenco estable de mi provincia, también desde el Colegio de Abogados de Córdoba, en el ámbito civil, administrativo, de familia y previsional, y sobre ley de marcas. Y a partir de allí empiezo a trabajar como abogada en Argentina, en conjunto, en colaboración con un estudio jurídico de Roma en causas de ciudadanía italiana. Esto hace por lo menos 3 años. Luego me mudé, viví en Sicilia, viví en Milán, viví en Torino y finalmente desde hace unos meses estoy residiendo en Roma. Viviendo en Roma fui sorprendida como todos ustedes por el decreto 36 el día 28 de marzo. Ese mismo día decidí hacer un pequeño vivo en mis redes sociales de Instagram, que es donde tengo más gente conocida, expresando un poco mi opinión, lo que sentía en ese momento y contando, dando un poco cuenta de qué había sucedido. Subí a YouTube, donde a partir del 2024 yo ya había empezado a compartir un podcast que se llama Dime Tutto, un podcast de ciudadanía, inmigración y cultura italiana que tiene 12 capítulos, que los invito a escucharlo. Fundamentalmente está en YouTube y está en Spotify, pero bueno, así es como que yo empecé a compartir y publicar cosas que tenían que ver con el trabajo sobre todo y con mi relación con la italianidad. Es así que comparto ese mismo día 28 de marzo lo que había sucedido y bueno, fueron ustedes, en realidad muchos de ustedes, los que a partir de entonces empezaron a pedirme información porque bueno, claramente es entendible la distancia y yo he estado también ahí, todo lo gigante. Entonces, bueno, me propuse como un cometido, como una misión, empezar a compartir y así fue como casi diariamente empecé a compartir con ustedes del modo en que sea, solo con un celular, bueno, cosas sin editar, un poco improvisadamente, porque en realidad era como más la urgencia que la tecnología que yo pudiera tener para compartir con ustedes el mensaje. Quiero agradecerles en principio por esta confianza, por este lugar que me empezaron a dar. En verdad yo lo tomo con mucha responsabilidad. Creo que estoy aquí sobre todo para darles a conocer una mirada por ahí un poco más jurídica, también teniendo en cuenta mi experiencia en gestión pública y en política institucional. De vez en cuando le aporto mi mirada sobre la política, que también estoy descubriendo con ustedes aquí en Italia. Así desde este lugar que ustedes me fueron dando y que yo estoy poco a poco encontrando, bueno, desde ese lugar empecé a contarles sobre todo la legislación que se va presentando, que se va proponiendo, que se quiere aprobar. Así es como desarrollé primero una playlist sobre el decretazo 36, luego abrí otra relacionada con el proyecto de ley. Y ahora, esta semana es clave en la Comisión de Asuntos Parlamentarios del Senado, porque de esas 105 enmiendas que se aprobaron, esta semana van a ser discutidas, las que en definitiva van a pasar al Parlamento junto al proyecto de ley del gobierno. Entonces, en tanto y en cuanto nadie más se ha tomado el trabajo de darles a ustedes a conocer cada una de estas enmiendas, porque todos hablan en general, otros dicen que no vale la pena, ¿para qué? Si ya total el debate está perdido. Bueno, creo que mi misión, y tomo otra vez esta posta, es contarles a ustedes qué dicen las enmiendas. Desde la primera hasta la enmienda 105, vamos a tratar que sea sintético,
De este modo, en una nueva playlist que voy a bautizar Radio Enmiendas, porque van a ser prácticamente literal y yo quiero que no se enojen con esto, en tanto se lo estoy aclarando. Radio Enmiendas significa que prácticamente yo voy a leer literalmente. Radio Enmiendas, entonces, comienza así. Este primer grupo de enmiendas se enfocan principalmente en modificar el proceso de adquisición de la ciudadanía italiana. ¿Qué nos dice la enmienda número 1? Es una propuesta para suprimir definitivamente el artículo 1 relacionado con la adquisición de la ciudadanía. La propuesta 2 es una propuesta para modificar la ley sobre la ciudadanía, permitiendo que los menores extranjeros nacidos en Italia o que hayan ingresado antes de los 12 años puedan obtener la ciudadanía italiana después de cumplir ciertos requisitos como residir legalmente y asistir al sistema educativo italiano durante al menos 5 años. La enmienda 3 presenta una propuesta para permitir que el extranjero que haya completado el ciclo escolar obligatorio en Italia pueda adquirir la ciudadanía italiana antes de la mayoría de edad. La enmienda 4 presenta una propuesta para suspender temporalmente durante 12 meses la presentación de nuevas solicitudes para la adquisición de ciudadanía italiana por derecho de sangre, el ius sanguinis, mientras se reorganiza la legislación vigente. La propuesta 7 propone suspender la presentación de solicitudes de verificación de ciudadanía italiana hasta el día 31 de marzo de 2027, mientras se reforma integralmente la ciudadanía. La propuesta 8 propone modificar el artículo 3 bis, eliminando algunas disposiciones y ajustando los requisitos para la adquisición de la ciudadanía por derecho de sangre. Algunas enmiendas permiten que los solicitantes, posteriormente a la entrada en vigor de esta ley, puedan reclamar la ciudadanía italiana siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos que vamos a ver ahora. Así, la enmienda 6 propone modificar los requisitos para la adquisición de la ciudadanía italiana por derecho de sangre, permitiendo que los descendientes de ciudadanos italianos puedan solicitarla bajo nuevas condiciones como la residencia de un padre en Italia durante 2 años consecutivos. La enmienda 9 propone ajustar los plazos en que los solicitantes pueden reclamar la ciudadanía italiana por derecho de sangre, especificando que la solicitud solo podrá hacerse después de la entrada en vigor de la nueva ley. La enmienda 10 propone para permitir que los descendientes de italianos soliciten la ciudadanía italiana solo posteriormente a la entrada en vigor del nuevo artículo bis. El eje temático número 3 habla de los derechos de los extranjeros residentes en Italia. La enmienda 2 presenta una propuesta para introducir nuevos derechos para los menores extranjeros que hayan residido en Italia y completado su educación en el país, permitiéndoles adquirir la ciudadanía italiana bajo ciertas condiciones. La enmienda 5 presenta una propuesta para eliminar un apartado relacionado con los procedimientos de adquisición de ciudadanía que afecta a ciertos extranjeros. En cuanto al eje temático 4, en el que he incluido enmiendas que se relacionan con modificaciones a los plazos para la adquisición de la ciudadanía, ajustándolo en algunos casos y flexibilizando en otros, encontramos la enmienda 13, que propone ajustar los plazos en los que los solicitantes puedan adquirir la ciudadanía italiana por derecho de sangre, permitiendo que la solicitud solo sea válida posteriormente a la entrada en vigor de la nueva ley. La enmienda 17 presenta una propuesta similar para ajustar los plazos para la solicitud de ciudadanía, permitiendo un periodo de 18 meses después de la entrada en vigor de la nueva ley. La propuesta 18 se trata de extender el plazo a 12 meses después de la entrada en vigor de la nueva ley para permitir la solicitud de ciudadanía. La enmienda 19 propone permitir la solicitud de ciudadanía 9 meses después de la entrada en vigor de la nueva ley. La enmienda 20 propone permitir la solicitud de ciudadanía 6 meses después de la entrada en vigor de la nueva ley. En cuanto al eje temático número 5, que comprende las enmiendas relacionadas con la reforma y la transición legislativa. En este eje incluía aquellas enmiendas que abogan por suspender temporalmente ciertas solicitudes de verificación de la ciudadanía mientras se lleva a cabo una reforma integral de la ley.
Entonces esto es especialmente relevante para los procedimientos judiciales y consulares, ya que se busca que la nueva normativa pueda ser implementada de manera ordenada sin la confusión de procedimientos antiguos que puedan seguir en vigor. Así, la propuesta o enmienda 7 propone para suspender las solicitudes de verificación de ciudadanía italiana hasta el 31 de marzo de 2027, permitiendo que se apruebe una ley integral de la ley de ciudadanía. La enmienda 6 propone para reformar integralmente la ley sobre la ciudadanía, permitir que los descendientes de ciudadanos italianos puedan solicitar la ciudadanía bajo nuevas condiciones. Y hasta aquí, esto ha sido la primera parte de Radio Enmiendas.